Muy bien. Bien, tal como estaba anunciado desde el aula cristiana reformada de Misión Cristiana Reformada Presbiteriana Esmirna en Quito, hoy nos inauguramos con estos estudios de griego bíblico y estudios generales al Nuevo Testamento. Estamos pues con el módulo inaugural. El tema propuesto de clase es limpiándonos para ser instrumentos útiles y honrosos al Señor. Está basado en Segunda de Timoteo capítulo 2, Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 21. Limpiándonos para ser instrumentos honrosos, útiles, honrosos al Señor. Ok, todo en marcha. Ean yntis ekathare gealton apotuton estai eskeuvos eistimen kegiasmenon kai euchareston to despote eis panergon agathon getoimasmenon. Traducido: si alguno pues ean yntis, si alguno pues se purifica a sí mismo de estas cosas, será un vaso para honra, separado, útil para el Señor o el dueño. Para el Señor. Ton despote. Este vocablo griego es traducido, en español lo tenemos. Déspota, déspote, dueño absoluto. Será útil para el Señor, el dueño absoluto nuestro, y a punto para todo buen uso. Bien, pues podríamos iniciar con una oración. Estamos en una escuela cristiana, es un aula cristiana, y en algo se debe diferenciar. Así es que tú mismo, Roberto, puedes iniciar en oración. Amén. Amantísimo Señor, primeramente te honramos, Señor, en esta hora, dándote las gracias por permitirnos estudiar tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres digno de recibir toda honra, gloria y suprema alabanza, Señor. Y te rogamos, Señor, que usted ilumine nuestro entendimiento, Señor, a tu palabra, Señor. Que esa palabra transformadora, Señor, se haga en cada uno de nosotros y también en cada uno de los hermanos que van a estar escuchando, Señor, este estudio, Señor, de tu palabra, tanto, Señor, en vivo como en diferido, Señor. Bendice al pastor, sigue dándole con tu Espíritu Santo esa sabiduría que proviene de ti exclusivamente, Señor. Y te agradecemos por poder participar en este momento tan maravilloso. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre santo de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, pues hoy, por la gracia de Dios, inauguramos el curso del año 2023 en esta aula de la misión Esmirna, Quito. Así pues, aquellos que han entrado en clase y aquellos que conectan o que han de oír grabaciones,
Siéntanse bienvenidos entre nosotros, mis hermanos, y recuerden que están en un aula, en una escuela cristiana. Repito, en un aula cristiana y de fe confesional reformada presbiteriana. Estudiamos como cristianos y debe diferenciarnos del estudiante que es del mundo, de aquellos que son inconversos, que no han conocido la experiencia de conversión, que no han conocido la experiencia de la fe y del nuevo nacimiento y por consiguiente no han experimentado el cambio restaurador de sus vidas. Añadamos el que estudiamos una materia santa, la palabra de Dios en idiomas originales. En nuestro caso, el griego, uno de ellos, en que fue escrita bajo inspiración del Espíritu Santo. La sesión o clase de hoy tendrá 3 fases. La primera, una lectura completa en forma bilingüe, es decir, griego-español. Al capítulo 2 de la segunda de Pablo a Timoteo. Esto es una didáctica pedagógica que usa este ministerio, pues ha dado excelente resultado. Esto ha sido ya experimentado desde algunos años. O sea, desde la primera clase, el primer contacto de los estudiantes con este curso de griego bíblico y estudios generales al Nuevo Testamento, nos proponemos que su oído, el del estudiante, su visión y su mente se habitúen a ver la grafía, lo escrito en griego, tratar con los vocablos, que esto es lo que ocupa la lexicografía, y a razonar con el griego, la semántica, que tiene que ver con los sentidos de los vocablos, de las palabras. Algo así como nuestra propia experiencia con nuestro propio idioma materno. No nos preguntaron si sabemos español, ni sus reglas gramaticales. Nos hablaron directamente desde que vimos la luz y los rostros de nuestros progenitores o padres. Papá, mamá, di mamá, nene, Juanito, ven, toma, come, ¿verdad? Así aprendimos el idioma, directamente, sin preguntarnos si sabíamos las reglas o no, si sabíamos los vocablos o no. Se mencionaba, se nos hablaba, se nos empezaba a habituar el oído, la mente, etc. Luego aprendimos a leer y después de leer aprendimos reglas gramaticales. Y es más o menos la didáctica que usa este ministerio. Y ha dado buen resultado. Ha dado buen resultado. En poco tiempo, los estudiantes alcanzan a leer, a distinguir vocablos y empezar a ejercer memoria del significado de esos vocablos. La segunda fase será un comentario aplicativo a este capítulo que hemos leído, que vamos a leer en breve,
en griego, este capítulo comentado en relación con una aplicación al curso, o sea, una reflexión del mensaje exhortativo como mensaje inaugural del curso. Y como tercero, la tercera fase, una presentación de todas y cada una por separado de las materias que forman parte de esta asignatura designada como curso bíblico y estudios generales del Nuevo Testamento. Como conclusión, pues tendremos una información precisa acerca del sistema, la política del curso, material básico necesario, fuentes de información por internet, bibliografía, cómo funciona, cómo interactuamos este ministerio, el aula y el estudiante. Y hay una diferencia, como está pasando en este mismo momento. Hay estudiantes que entran directo a sala y pueden interactuar. Generalmente son los que están inscritos o van a ser inscritos y al final del curso tienen opción al título que corresponda. O los otros son estudiantes que siguen por hilo directo. Y estos luego se pueden poner en contacto directo con el aula a través de Messenger, el chat en Messenger. Muchos hay que faltan a veces a clase en conexión directa, pero conectan, oyen a través del hilo directo en Facebook. Van siguiendo las clases. Entre ellos hay algunos que son de fuera, como por ejemplo que están en España o alguno puede ser que esté también en Estados Unidos, a los cuales desde aquí los saludamos y les damos la bienvenida. He pros Timoteon epistole deutera. Voy a repetir. He pros Timoteon epistole deutera. La segunda epístola a Timoteo. En megale de oikia estimonon eskeue rusa kai argura ala kai chulina kai esta kratina kai hamen eistimen ha de eis atimian. Pero en una gran mansión megale oikia, en una gran mansión no hay solo vasos de oro y plata, sino también de madera y barro. Y unos destinados a honra, empero otros a deshonra. Estoy leyendo, conforme al programa, estoy leyendo en Segunda de Timoteo, capítulo 2. Que es la lectura base para hoy. Y estamos en el versículo 20. Aquí lo tienen. Ya empezamos a poner en práctica esta didáctica que había mencionado. Oír griego, la fonética. Ver griego. De momento, ya empezamos a contactar con él.
Voy a repetir esta lectura que es. En megale de oitia, pero en una gran mansión, que estimono esquewe ruisa, no hay tan solo vasos de oro. Caí argurá, esquewe ruisa, caí argurá, de oro y plata. Alá, sino también caí, Alá, caí, sino también xulina de madera, caí, astráquina y barro, caí, amén, eistimen, y unos destinados a honra, timen, ja de eis atimien, empero otros a deshonra. Ean untis a cazarse geoton, apotutun, estalles queus, eistimen, hegias menon, cae eugereston to despote, eispan ergonagathön, getoi mas menon. Si alguno, pues, si alguno, pues, se purifica a sí mismo, cazarse geoitón. Si alguno, pues, se purifica a sí mismo de estas cosas que mencionó en toda la lectura anterior de la epístola, capítulo 1 y 2, si alguno se purifica a sí mismo de estas cosas, será un vaso para honra. Será esqueuos, vaso, eistimen, destinado, un vaso para honra. Hagias menon, santo, apartado, separado. Cae euchreston to despote, útil para el dueño, útil al dueño. Eispan ergonagathön, getois mas menon, y a punto, preparado para toda buena obra o para todo buen uso. Tas de neutericas epithemias fuge. Dio que de caiosunen, pistin, agapen, eirenen, metaton, epicalumenon, ton curion, ecatharas cardías. Así pues, huye. Así pues, huye. Huye de las pasiones juveniles, neutericas, juvenil, neutericas, epithemias, pasiones juveniles. Huye. Ha pasado algo serio, ¿eh? Ha sido el choque de una explosión o algo. Eso ha sido muy serio. Quiera el Señor que no sea nada grande. Bien,
Así pues, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia. Que dikaiosynen, justicia, pistin, fe, agapen. A ver, hermano Roberto, pronuncie esta palabra. Agapen. 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 Amor. Aquí la... Ahí está el amor. Agapen. Amor. Y aquí tenemos Amén. pistin, fe, pistin. Dikaiosynen. Eirene, paz, metaton, epicalumenon ton kyrion, ekazaras cardías. Así pues, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz para con los que invocan al Señor con sinceridad de corazón o con corazón puro, en pureza de corazón. Cazarás también quiere decir pureza, integridad, sinceridad. Esto de las cuestiones traductológicas también las trataré. Así pues, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz para con los que invocan que invocan al Señor con sinceridad de corazón. Una recomendación muy apropiada para estos tiempos y para la juventud que sigue a Cristo. Fíjense que dice que siga, huye de las pasiones juveniles y sigue la paz, el amor, la fe, con los que invocan al nombre del Señor. Con los que invocan al Señor. Es importante este acto. Hemos de seguir, hemos de relacionarnos con aquellos que invocan al Señor en sinceridad de corazón en nuestro caminar en búsqueda de la justicia y en nuestro caminar de la fe, el amor y la paz. Es importante el mensaje que nos da Pablo. De l'homme de curieux, ya que no es conveniente, de l'homme de curieux de majestai, aletione inai pros pantas didacticen, anexicaken, ya que no es conveniente que el siervo del Señor sea querelloso, peleón, buscapleitos, sino ser amable con todos. Anexicacon, amables con todos, ¿verdad? Y instructor idóneo, paciente. Anexquicac. En praotiti, pai de wonta eistus antidiatizemenus, me pote do autois hotheos metanoian eis epignosin aleceitas, que con mansedumbre en praoteti, en mansedumbre, que en mansedumbre pai de unta enseñe, eduque, instruya todos a los que son contradictores, obcecados, obsesionados, antidiatermecemenos,
antidiaticemenos. Hay otro vocablo que también lo usa Pablo, son los antilegontas, los contradictores, pero aquí son obcecados, contradictores de la enseñanza, antidiaticemenos, nepotedo autois joseos metanoien, por si acaso les conceda Dios arrepentimiento, metanoian, arrepentimiento, hacia el pleno conocimiento de la verdad, epignosin alecencias, el conocimiento de la verdad, al pleno conocimiento de la verdad. Caí ananepsosin ectes tu diable pagidos exorgesmenoi hypautu estoi kein celemo. Y volviéndose aún sanamente, escapen del lazo del diablo que los tiene cautivos a su voluntad. Vamos a leer de corrido para quedarnos el mensaje, la traducción que se ha hecho. Pero en una gran mansión no hay tan solo vasos de oro o plata, sino también de madera y barro, y unos destinados a honra, empero otros a deshonra. Si alguno, pues, se purifica a sí mismo de estas cosas, será un vaso para honra, separado, útil para el dueño, a punto para todo buen uso. Así pues, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, sigue la justicia, la fe, pistin, el amor, agapen, la paz, eirenen, para con los que invocan al Señor con sinceridad de corazón. Pero las discusiones necias y sin instrucción apropiada, evítalas, sabiendo que generan disputas. Ya que no es conveniente, no es propio que el siervo del Señor duelen de curieux. Repítalo, Roberto. Duelen de curieux. ¿Ven? Ya que no es conveniente que el siervo del Señor sea querelloso, sino ser amable con todos, instructor idóneo, paciente, que en mansedumbre eduque a obcecados contradictores, por si acaso les concediera Dios arrepentimiento hacia el pleno conocimiento de la verdad, y volviéndose aún sanamente, escapen del lazo del diablo que los tiene cautivos a su voluntad. Estos son trabajos filológicos que se realizan aquí, que se realizó en la editorial de la Misión. Esto es se viene a llamar como una prototraducción
una primera traducción, por eso hay todas estas señales, tanto en el texto griego como en la traducción. Estos son signos convencionales, son signos que quieren decir que se necesita un repaso, un profundizar más, porque se pueden aplicar varias traducciones, como tanto en griego como en español. Son dos idiomas muy ricos en lo que tiene que ver en cuanto al léxico, al vocablos que tenemos por suerte, tenemos la bendición de tener un idioma muy rico en sinonimia, en sinónimos y en antónimos y significados. Y por lo tanto hay palabras que se pueden traducir con otros vocablos semejantes, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos dicho, y volviéndose hacia una sana mente, escapen del lazo del diablo. Bueno, pues esto de sanamente, el que está aquí, anapsepsosin, bueno, tenemos que ver cuál sería el significado apropiado, ¿no? Matizar. Y ahora pues pasamos al comentario a esto que hemos estado viendo. Siguiendo el programa, la segunda fase. Recuerden, mis hermanos estudiantes, estamos en las pastorales de Pablo y todos sabemos y hemos comprobado que son epístolas personales dirigidas a sus colaboradores, Timoteo y Tito, a los cuales trata como hijos suyos en la fe y también por compañeros en el ministerio misionero de su actividad apostólica. Esta que hemos leído está dirigida a Timoteo. Les informa, les exhorta a cómo deben conducirse en las iglesias a las que son enviados como miembros de su equipo apostólico. ¿Qué labor se debe realizar? ¿Qué deben corregir y enseñar? En esta segunda que hemos leído, escribe Pablo estando encarcelado por segunda vez. En el primer encarcelamiento fue un encarcelamiento muy humano, muy sobrellevadero, que incluso le permitía tener una casa alquilada aparte y atender, recibir visitas, pero en esta, estando encarcelado por segunda vez, en esta ocasión con bastante dureza. Si leen todo el contexto de la epístola lo verán, que incluso habla que pasa frío, necesidad y que está en cadenas, está encadenado. En esta ocasión, pues, está en bastante dureza y con la expectativa de ser sacrificado en breve. Cosa que históricamente parece que fue así bajo Nerón. Le previene a Timoteo de los que corrompen y pervierten el evangelio en doctrina y conducta, que se guarde de ellos. De ahí estos versículos que hemos leído de la segunda parte del capítulo. El purificarse es imprescindible en la experiencia del caminar cristiano. Tómenlo muy en serio. La purificación, el purificarse, es imprescindible en la experiencia del caminar cristiano. Ya el propio Mesías, cuando habla de la vid y los pámpanos, etcétera, etcétera, allí habla de purificación, es decir, la poda para dar
para dar más fruto. Allí se aplica una metáfora en forma de parábola. Es una parábola, ¿verdad? El padre del Mesías, el Mesías, él es la vid verdadera, ¿verdad? Y nosotros somos los pámpanos. Y todo árbol que no dé, perdón, todo pámpano que no da fruto, ¿verdad? Será podado, será cortado y cae y se seca. Así pues, el purificarse es imprescindible en la experiencia del cristiano. Forma parte dentro del plan de la salvación destinada a los elegidos, forma parte la purificación, que es el proceso de santificación. Esta purificación, mis hermanos, abarca o implica toda nuestra personalidad, todas nuestras facultades, todas nuestras actividades. Como reformados nosotros no creemos que solo el ministerio pastoral es un oficio santo. Nosotros no caemos en esto de diferenciar, ¿verdad? Todo el servicio cristiano, toda obra cristiana, todo oficio cristiano entra en que es santo, debe ser santo. Así pues, la purificación abarca o implica, afecta a toda nuestra personalidad, a todas nuestras facultades, a todas nuestras actividades. Y en el caso en que estamos, el propósito de estudiar griego implica purificación de nuestra mente, voluntad y motivaciones que sean santas. Ya hemos dicho que estamos en un aula, estamos en una escuela cristiana y se debe diferenciar. Se debe diferenciar. En el caso en que estamos, el propósito de estudiar griego implica purificación de nuestra mente, voluntad y motivaciones que sean santas, que sean para alcanzar a ser vasos limpios, siendo útiles al Señor y a su iglesia, y no a intereses personales, egoístas, terrenales o de intereses comerciales, como ocurre con los mercaderes de la palabra al servicio de editoriales bíblicas y otras editoriales que se rigen por programas de marketing o de mercado. Hermanos, tristemente abundan siervos inmorales en traducción y promoción de pensamientos liberales en armonía al espíritu del mundo. Abundan los inescrupulosos e irreverentes con la palabra. Así pues, yo propongo para este año que sea este el lema para este curso. Purificarnos con la palabra, en la palabra, y llegar a presentar un servicio santo al Señor. Así este es el lema del curso. Limpiándonos para ser instrumentos útiles y honrosos al Señor. Si alguno, pues, se purifica a sí mismo de estas cosas, será un vaso para honra, separado, útil para el dueño, a punto para todo buen uso. Hasta aquí, pues, la meditación que inaugura este curso.
Mitos a desechar. El hebreo, idioma sacralizado, exclusivo para la escritura y la revelación especial escrita. Oh, cuánto hemos de atender a esta interrogante. Porque ya saben ustedes, por ahí andan judaizantes, judeo-mesiánicos y aquellos otros que están impresionados en su ignorancia con el hebreo, que llegan a pensar, a creer que el único idioma santo y sagrado es el hebreo, en el cual pues fue escrito el antiguo pacto y que fue el idioma del Señor, dicen. Pues nosotros preguntamos, ¿qué enseña la Biblia sobre esto? El hebreo es un idioma sacralizado, exclusivo para la escritura y la revelación especial escrita. Solo el hebreo. El griego, idioma especial del Espíritu Santo para la revelación del Nuevo Testamento. Así pues, nos es importante el conocer la historia y la actualidad del griego bíblico. El griego, un idioma muy rico, base del latín. El griego, anterior al español, porque nosotros hablamos español y hemos recibido la verdad de Dios en primera instancia a través de este idioma, el español. Mejor o superior. El ministro, el teólogo, el anciano docente, el maestro congregacional, el escritor, investigador, debiera estudiar y conocer el griego. ¿Debiera estudiar y conocer el griego? Bien, todas estas preguntas se van respondiendo a medida que se va desarrollando la clase y las clases. Para empezar, en cuanto a responder qué pasa con el hebreo, si es el único idioma santo, sagrado, y que no podemos recibir la revelación de Dios nada más que a través de él. Bueno, con leer lo que pasó en el Pentecostés, lo tenemos respondido. En el Pentecostés, el Espíritu Santo habló en todas las lenguas de los que estaban allí presentes de forma personal. Les hablaba en la lengua materna en la que eran nacidos. Y eso era el Espíritu Santo. O sea, no era simplemente un traductor. El mismo Espíritu hablaba a ellos como una manifestación de la presencia de Dios en aquel acto. Les habló no en lenguas raras, extrañas, en balbuceos y en cosas raras, sino que les habló en una lengua entendible a cada cual, la de su cuna, la de su lugar de nacimiento, su lengua materna. Bueno, ¿qué enseñanza sacamos sinceramente de esto? Bueno, pues que una cosa es santa si Dios la usa. Es Dios quien lo santifica. Por lo tanto, en aquel momento santificó todas aquellas lenguas. No hizo al hebreo como exclusivo. No tenía que haber allí solo alguien hablando hebreo, esa era la palabra de Dios, y alguien ir traduciendo. No, el mismo Espíritu Santo santificó, usó las lenguas, varias lenguas. Ya está contestado con esto. Y esto es serio, para que dejemos de ser niños, porque muchas veces esto es una incultura infantil, por no buscar, por no entretenerse, por no usar de raciocinio. El hebreo, claro que sí, fue el idioma que Dios santificó, usó, fue la lengua con que se dirigió a una familia.
y estableció la revelación a través de ese pueblo. Pero luego también habló en otros idiomas. Y también nos ha hablado a nosotros en España. Claro que vamos a diferenciar la revelación original en el idioma que originalmente se ha dado. Y luego vamos a entender, por eso estudiamos el griego, porque es el idioma original en el cual él inspiró la revelación. Entonces ahí tenemos la fuente, pero luego, con la ayuda de Dios, vamos a trasladar ese agua viva en vasos españoles, escogidos por Dios. Eso es traducir en la casa de Dios. Y vamos a procurar que nuestros vasos sean limpios, purificar nuestra mente, nuestra cultura, nuestra comunión con Dios, para que el traslado del agua viva que se recibe en la fuente original llegue lo más pura posible en el nuevo vaso, que es el idioma en que se traduce. No impidáis que hablen lenguas, decía Pablo, pero que haya quien traduzca o quien interprete. Y si no hay quien interprete, calle en la iglesia. Esta es la norma. Hermanos, hemos dado un paso importante en nuestra vida. Es decidirnos formalmente a estudiar griego bíblico. Y será esto ya imborrable en nuestra historia y en nuestra experiencia personal cristiana. Al menos yo hablo siendo testigo de ello. Es imborrable el haber alcanzado a estudiar, poder leer griego en la fuente original y tratar con las fuentes y recibir la palabra de Dios. Ya nadie ni nada puede borrar esta experiencia en mi vida. Y sé que se ha repetido en otros cristianos. Es una experiencia imborrable. Y tal como me ocurrió a mí y a otros hermanos presentes en estos estudios. Creo sinceramente que después de la conversión, quizás en el camino de la santificación, es el acto más trascendente, tratar con la palabra en su misma fuente inspirada. Es decir, en la lengua usada por el Espíritu Santo para transmitirnos el Evangelio de la gracia en Jesús el Mesías y con él el nuevo pacto. Hoy iniciamos propiamente el curso de griego bíblico, es decir, estamos en materia. Vamos a estudiar juntos. Ustedes empiezan lo que les es nuevo y yo algo que ya llevo iniciado desde algunos años. Pero, y esto lo digo con sinceridad, no es retórica circunstancial, siempre lo digo y siempre lo repito, que por ambas partes seremos estudiantes. Yo estoy en un nivel distinto, les llevo unos cuantos pasos por delante, pero ambos seremos estudiantes. Yo les ayudaré con la gracia y socorro del Espíritu a iniciarse concediéndoles líneas maestras fundamentales, sistema de estudio, etc. Y ustedes me van a ayudar a mí a crecer en el conocimiento no solo del idioma, sino en el ejercicio de la docencia. En esta docencia concreta, enseñar griego. Me van a ayudar a mejorar mi griego
y alcanzar a ser, si puede ser, un maestro aprobado en la enseñanza, en el servicio para el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Es tratar la verdad en su fuente, mis hermanos. Y esto nos llevará a presentarnos en santo temor y a cuidarnos de juicios precipitados. Nos vamos a cuidar de juicios precipitados. Nos vamos a cuidar de afirmaciones gratuitas y a valorar el obrar del Espíritu Santo en el pasado, en hombres que nos antecedieron en la fe y en el servicio al Mesías y su iglesia. La verdad en su fuente inspirada nos debe llevar a ser muy razonables con los sinceros. Aunque no opinen como nosotros, pero el tratar con la fuente inspirada de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, nos tiene que llevar a ser muy razonables con los demás en su sinceridad. Pero a la vez nos ha de llevar a ser severos con los corruptos, con los pervertidores conscientes e intencionados por afán de intereses humanos y terrenales, egoístas. O sea, con los mercaderes de la palabra. Esto nos llevará, hermanos, a la santificación de la mente. Pidamos santificación de la mente. Estudiamos el griego con la misma fuente, la misma escritura apostólica. El idioma de la Biblia con la misma Biblia. Como se enseña en la didáctica divina, en la Torá dada a Israel. Y así vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio 6, 1 al 9, donde leemos: estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Yahvé vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Yahvé tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Yahvé, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Yahvé, nuestro Dios, Yahvé, uno es. Llamarás a Yahvé tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta es la recomendación que el Señor dio. Es a promulgar la ley, pidió esto. Y por lo tanto esto implicaba que estudiaban con la palabra, estudiaban con la ley, estudiaban el idioma, estudiaban el escrito, y por lo tanto esa es la didáctica que usamos nosotros.
con la misma Biblia, vamos a ir estudiando el idioma. El griego fue el idioma que Dios eligió, inspiró para transmitir el nuevo pacto. Pues muy bien, nosotros cogemos el nuevo pacto, que está en griego, y estudiamos con él el mismo idioma, el griego del Nuevo Testamento. ¿Por qué estudiamos griego? Pues mi respuesta es porque amamos al Señor, como debe amarle su iglesia. Como la esposa amante lee carta tras carta que espera ansiosamente en tanto que el esposo está ausente, en un largo viaje, lee y relee y espera sus cartas. ¿No se esforzará en entender sus palabras y cada una de ellas? ¿No se esforzará la iglesia en esta espera de la venida del esposo, en entender el testamento que nos ha dejado, en entender, conocer, memorizar, aprender? Por eso estudiamos griego. El griego koiné, el griego del nuevo pacto, porque amamos al Señor y queremos con ello conocer en la máxima pureza las palabras y con ellas el mensaje que nos transmite a través de la pluma apostólica y en ese idioma. Dios ama la pluralidad lingüística, algo que ya decíamos antes, o quiere una sola lengua para toda la humanidad. El acontecimiento de la Torre de Babel, lo acontecido en el Pentecostés y la escena que vemos en el Apocalipsis 7, donde vemos esa gran multitud de toda lengua, linaje, tribu, nos muestra inconfundiblemente que Dios se recrea en la pluralidad natural, legítima, y la pluralidad de sus dones en los pueblos, naciones e iglesias. Ya hemos hablado de la importancia de la escena del Pentecostés para ver con esto aplicado en la realidad de la iglesia y en su paso de la antigua a la nueva dispensación. La Biblia fue escrita bajo inspiración directa del Espíritu Santo en 3 lenguas: hebreo, arameo. El arameo, hay fragmentos en Daniel, porque él había estado entre los babilonios, donde se hablaba caldeo, Y el idioma que estudiamos hoy, que nos hemos iniciado el griego. El griego es un idioma del tronco genealógico de lenguas indoeuropeas, el hebreo, del semítico y el cananista. Se reconocen 3 periodos o etapas del desarrollo de la historia del griego: el arcaico o antiguo, el medieval, en el cual está el alejandrino, el koiné, y el moderno. El que nosotros vamos a estudiar es el bizantino, que es el texto mayoritario con que nos ha llegado el Nuevo Testamento. Como era el griego exactamente que saliera de las plumas apostólicas a escribir el Nuevo Testamento, pues esto es lo que se va a estudiar y comprobar en los estudios de la lengua y las clases de crítica textual con la transmisión del texto griego. Lo que en principio vamos a tener muy en cuenta es que el Nuevo Testamento es un koiné posterior en unos 200 años como mínimo al del texto alejandrino de la Septuaginta. El Nuevo Testamento, cuando cita al Antiguo, lo cita mayoritariamente
sobre un 80 o un 90%, según algunos eruditos de crítica textual, lo cita del texto alejandrino o Koiné, la Septuaginta. Nuestro estudio del griego bíblico nos obliga a actualizar, mis hermanos, repasar y reforzar nuestro español. Obliga a ello forzosamente, ya que el griego será el idioma alfa, el punto de partida, el que inicialmente hemos de traducir, y el español es el idioma meta, o sea, el que hemos de traducir. Y por ende, o en consecuencia de necesidad, nuestro estudio del griego va a ser por método de analogía comparativa y practicando tanto como se pueda la equivalencia formal. Recuerden, hay que repasar el español que es la lengua meta, la lengua ya traducida. El agua ha trasladado a esa vasija que es el español. Bien, aquí tienen todo el material para seguir. Hay algunas notas que no es necesario leer en clase, las podrán leer ustedes, porque yo les paso este texto. Algo importante, el plan y objetivos del curso. Nuestro plan de estudio y metas son el que ustedes alcancen finalizando el curso completo, 6 meses aproximadamente, primero a leer griego directamente en el texto griego del Nuevo Testamento, de forma audible, a viva voz, como ustedes me han oído a mí leer en clase. Primera meta, leer el griego. Segunda, realizar análisis morfológico, al menos fundamental, como es el de identificar y separar, diferenciar sustantivos, adjetivos, artículos, verbos, adverbios, preposiciones, etcétera, etcétera. Alcanzar análisis morfológico. 3. Traducir personal, no copiando en versiones. Traducir personal directamente textos del Nuevo Testamento griego por ustedes mismos. Y está claro que lo harán ayudándose de léxicos, diccionarios interlineales, porque aún siendo traductor, los tenemos que usar. Cuanto más si se está aprendiendo. ¿Ok? Este es el tercer objetivo. Cuarto objetivo. Ustedes tendrán suficiente capacitación para distinguir textos mayoritarios bizantinos y diferenciarlos de los alejandrinos, y sobre todo de los textos críticos, como los de Westcott y Hort, Nesle, Cotalan, etc. Quinto, con ello podrán también valorar críticamente versiones en español, distinguiendo y reconociendo sus bases textuales. Ustedes van a distinguir, van a valorar versiones en español. Y asimismo podrán distinguir, saber, comprobarán qué sistema de traducción es el que está usando dicha versión. Si está usando la paráfrasis, si está usando el sistema dinámico, si está usando un sistema muy libre, ideológico, o si está usando un sistema literal, absoluto, o si está usando el sistema ideal que nosotros reconocemos, que es el de equivalencia formal. Podrán ustedes también, como sexto punto, estudiar críticamente textos difíciles, como por ejemplo Juan 1:1. No es difícil, pero hay una controversia que la provoca la herejía de los testigos de Jehová al querer en su traducción
añadir el artículo indefinido un, sobre texto de pretendida regla gramatical acerca del artículo. Bien, pues ustedes también practicarán, llegarán por ustedes mismos a estudio crítico de textos difíciles, especiales, que suelen ser objeto de manipulación y fuente de herejías. Juan 1, Mateo 1:25, donde está implicada la herejía mariana del romanismo pontificio. Como material necesario para este curso, se va incrementando a medida que se avanza en el curso. Un Nuevo Testamento griego Receptus. Me da igual que sea el griego Receptus Scrivener como el griego Receptus Stephens. Un interlineal griego-español del Nuevo Testamento. Recomendamos el del doctor Cersa Vidal. Este lo recomendamos porque usa una base textual que nosotros también usamos, que es el texto Receptus Stephens, porque no usa de un texto griego crítico, como se usa en muchas Biblias modernas que usan de textos críticos. Él no, él usa un texto que está dentro de la línea de las versiones del Receptus y que es la familia textual reformada, la que se usó en la Reforma. Así que recomiendo el de doctor César Vidal principalmente por este hecho, que usa una base textual de los textos mayoritarios, en este caso el Receptus Stephens. Como traductor me gusta más el doctor La Cueva, Francisco La Cueva. Él también tiene un texto interlineal español del Nuevo Testamento, pero él usa una base textual, la de Kurt Aland, un texto crítico. Entonces yo no estoy de acuerdo con él, pero los tengo los dos. Pero como traductor, para mí recoge mejor en algunos momentos, matiza en el aspecto de traducción. Si pueden tener los dos, mejor. Un diccionario bilingüe griego clásico español Vox. Una gramática español actual y diccionario español. Y aquí tienen las páginas donde pueden encontrar material. El diccionario Vox lo pueden encontrar en internet. Y interlineales griego-español creo que también hay. Pero si lo pueden tener, mejor. Y ya les iremos dando más material. Pero esto para iniciar. Y como gramática, la que he colgado, recomiendo esa gramática que se ha colgado, ¿verdad? Si la pueden tener. De todas formas, todas las clases tienen como ahora texto. Así que podrán estudiarlo y en ellos habrá gramática. En ellos tendrán ustedes también la teoría gramatical. Para la próxima semana, Dios mediante, ya empezaremos y seguiremos con esto. Hasta aquí, pues, exposición de clase. Si hay alguna pregunta, alguna aclaración, de todas formas, cuenten, mis hermanos, que van a tener este texto que ustedes han visto, que yo he ido comentando. Es la didáctica que uso. Así todos seguimos el texto. Bienvenidos sean
Herbert, ¿se puede presentar, mi hermano? Pastor, Oh, buenas noches hermanos, un saludo de aquí desde Bolivia muy bien. y estaba muy atenta a su clase, pastor, muy interesante. Yo por mi parte habría algunas preguntas. Por ejemplo, el Word que estaba proyectando, pastor, lo va a pasar internamente al chat, no sé, yo lo escribí por Facebook, entonces no sé si lo pasará por ahí o tal vez utilizaremos alguna otra plataforma. Esa es la primera pregunta. La segunda, pastor, los links de acceso para la clase va a ser eh, anunciada todos los lunes. Siempre cuando anuncio la clase está ahí el link. Y siempre es el mismo. Esta es una plataforma que es propiedad de la misión del aula. Bueno, propiedad ya se sabe, ¿no? Propiedad en el sentido anual. Ok, primera pregunta respondida. La segunda, todas las clases van con un texto escrito. Y yo lo envío a todos los estudiantes que asisten a clase, como ustedes, y los de fuera, los que lo pidan. Los de fuera, los que lo pidan. Pero ustedes yo ya está en la lista, y entonces ustedes tienen siempre la clase en texto. Y además queda la grabación, esto está grabado, queda la grabación. Y es importante que quede la grabación porque para la hora de leer, para oír y ver el texto, les va a ayudar mucho. Pueden repetir las lecturas tantas veces como crean. Segunda pregunta contestada. Tercera, este es el sistema que se emplea. Yo no sé, yo siempre trabajo con Messenger, el chat de Messenger. Y así no me lío que si... claro claro que hago también con el WhatsApp y todo esto, pero para no mezclar tantas tareas y confundirme el grupo de griego o el grupo de... No, siempre por medio de Messenger y directamente el estudiante y mi aula, ¿ok? Por Messenger. ¿Alguna pregunta más, mi hermano? No, pastor, muchas gracias por responder y bueno, estuvo muy interesante la clase. Muchas gracias. Bienvenido sea. Entre nosotros, a orar, que hay que purificar. Orar, prepararnos. Bienvenido. Víctor More, ¿se puede presentar, mi hermano? Yo soy no, me llamo Beto Mode. Interesante, gracias por la invitación. ¿Sí me escucha, profe? Sí, sí. Se va así como entrecortando. Hombre, Víctor, me alegro conocerte, mi hermano. Ah, sí, Bueno, ya nos conocemos, gracias. pero solo por Ajá, escrito. Muy bien, mi hermano. sí. Bienvenido. Bienvenido entre Yo nosotros. soy Víctor Moderno realmente y yo soy de Colombia. Saludos. Disculpa por el audio y los videos. Muy bien. Pues ya sabe usted cuál es la política, el sistema que se emplea en clase. Y hoy no hemos podido ver al hermano Jason, pero estoy seguro que él nos ha estado oyendo. No, estoy aquí, pastor. Bueno, Señor les bendiga a todos. bueno, Bienvenidos al culto. yo les presento el segundo profe. Maestro. El secretario de clase de griego. Así es que las quejas se las envían a él, ¿eh? Muy bien, mi hermano. Un gusto. Jason, nos quisieras despedir en oración, mi hermano, ¿puedes? Bien, pastor, yo Sí, puedes despedirnos en oración, mi hermano. oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial,
Estamos ante su presencia, mi Dios, tan y tan agradecidos por haber llegado a nuestra vida, mi Dios, y por estos medios permitirnos acercarnos a su palabra, tal cual fue inspirada originalmente en el griego, mi Señor. Oh, mi Dios, denos espíritu de perseverancia, apreciar lo que estamos haciendo, acercarnos a su palabra con un temor reverente, tal cual ella se merece, mi Dios. Y mire todos los estudiantes aquí presentes, incluyéndome a mí. Denos sabiduría, denos paciencia y denos cada día más amor hacia usted y hacia su palabra. Bendiga al profesor, al pastor. Y Señor, te damos gracias. Te damos gracias por proveernos este tiempo de comunión, de estudio, para gloria suya y edificación mutua de su iglesia, su cuerpo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, tengan buenas noches y ya saben, a prepararse. Procuren el material, cualquier ayuda, bien a Jason o a mí, se dirigen para pedir material. Y acabando clase van a recibir en su chat de Messenger, van a recibir el texto de la clase de hoy. ¿Ok? Buenas noches, mis hermanos. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Armando. Dios le Amén. bendiga a todos mis hermanos también.